Todo comenzó en una mañana fría y normal en Chardon, Ohio. Los estudiantes de la escuela secundaria se reunían en la cafetería, charlando sobre clases y planes para el fin de semana. Pero en tan solo un instante, la rutina se rompió. Un chico llamado TJ Lane, de apariencia tranquila y rostro inexpresivo, hizo algo totalmente inesperado. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. La vida de 3 jóvenes se apagó ese día y la comunidad quedó marcada para siempre. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de TJ Lane. Nos ubicamos en Chardon, un pequeño pueblo en el condado de Geauga, Ohio, dentro de la famosa megalópolis de los Grandes Lagos, un conjunto de áreas metropolitanas en Norteamérica que rodean los Grandes Lagos y a la vía marítima de San Lorenzo. En Chardon, la nieve suele caer con más fuerza que en el resto del estado, algo que se hace notar cada invierno. El pueblo lleva el nombre de Peter Chardon Brooks, un rico comerciante de Massachusetts, pues por aquellos tiempos se solía nombrar a las ciudades y pueblos con nombres de millonarios del área. A finales del siglo XIX, un gran incendio devastó el centro de la ciudad de Chardon. Según cuenta la historia, el fuego comenzó en una tienda de comestibles propiedad de un sujeto llamado Parlin Park. A pesar de la destrucción, la ciudad fue reconstruida rápidamente, y lo que es hoy en día es el resultado de ese esfuerzo. Chardon es en general un lugar pequeño, hogar de unas 5.000 personas, conocido por su baja tasa de criminalidad. Es un sitio tranquilo y familiar, con restaurantes, senderos en los parques y un par de escuelas. En el extremo norte de la ciudad, entre ellas, se encontraba la escuela secundaria Chardon. Thomas Michael, o mejor conocido como TJ Lane, nació en 1994 justamente en Chardon, Ohio. Era hijo de Sarah Nolan y Thomas Lane Jr. El matrimonio de los padres de TJ fue difícil desde el principio. Peleaban constantemente y vivían episodios de violencia casi a diario. Todo esto llevó a los padres a tomar la decisión de separarse. Más tarde, Thomas Lane Jr., es decir, el padre de TJ, fue acusado de golpear y secuestrar a otra mujer con la que se casó después de la madre del joven. De esta forma, desde una edad temprana, la vida de TJ estuvo marcada por el caos y la violencia. Después de la separación de sus padres, TJ fue a vivir a la casa de sus abuelos maternos, ya que la relación entre sus padres seguía siendo inestable. Refiero a que si bien ya estaban separados, entre ellos tenían que verse porque tenían hijos en común, y en todos esos encuentros había bastante violencia y situaciones caóticas. Por ende no era lo más saludable para los niños, por eso fueron a vivir a lo de sus abuelos. Pero no solo por eso, sino también porque la madre de los jóvenes, Sarah, solía beber bastante alcohol. Con el tiempo, Sarah logró dejar la bebida y se mudó de vuelta a la casa de sus padres, en donde también estaban sus hijos. A pesar de la separación y el caos, el padre de los chicos intentó estar siempre lo más presente posible en la vida de ellos. En el año 2009, cuando TJ tenía alrededor de 15 años, la policía fue llamada a la casa de sus abuelos. Al parecer, él con uno de sus primos se habían peleado con otro chico. Lo habían golpeado espantosamente por razones que jamás quedaron claras. Pero creo que podemos suponerlo, porque TJ, como ya sabemos, había crecido en un ambiente violento y probablemente naturalizó todo ese tipo de comportamientos y reacciones, llevándolo a implementarlas justamente después en su adolescencia. Ese mismo año, TJ también fue acusado de golpear a un estudiante en la escuela. Todos estos incidentes lo llevaron a ser acusado de alteración del orden público, por lo que tuvo que realizar servicio comunitario durante un tiempo. Más tarde, en 2011, TJ fue multado por manejar mal su vehículo. A pesar de todo esto y del hecho de que TJ había crecido en un hogar disfuncional, el joven no parecía mostrar signos típicos de alguien que podría convertirse en una persona extremadamente violenta. Pues para la mayoría de las personas que conocían a TJ, él era simplemente un chico normal, aunque sí un poco reservado. No tenía muchos amigos, pero los pocos que tenían lo consideraban tranquilo e incluso en ocasiones amable. TJ asistía, además de la escuela secundaria normal, al Lake Academy, una escuela para jóvenes en riesgo, lo que indicaba que enfrentaba algunas dificultades en el aprendizaje. Pero toda esta imagen externa de TJ, del chico calladito, tímido pero amable,
era tan solo la punta del iceberg. Habían muchas cosas ocultas en él que nadie sabía y que iban creciendo cada vez más. TJ se volvió el típico chico que esconde y guarda todas sus emociones. El típico chico que se sienta ahí solo, apartado y no molesta a nadie. Desde siempre había sido un joven solitario, pero a medida que crecía su amor por la soledad también lo hacía. Y así él se fue volviendo cada vez más reservado y callado. Y ya sabemos que muchas veces cuando una persona se guarda las cosas, se guarda las emociones y las va conteniendo, llega a un punto en el que no aguanta más y de alguna forma todo explota. Y en el caso de TJ Lane, explotó de la peor manera. Era el 27 de febrero de 2012 a las 7:30 de la mañana de un viernes. A esa hora la escuela secundaria Chardon abrió sus puertas como cualquier otro día. Los estudiantes se reunieron en los pasillos y en la cafetería, conversaban y aprovechaban el tiempo antes del inicio de la jornada. La cafetería estaba llena de estudiantes, algunos desayunando y otros simplemente esperando a que sonara la campana que daba inicio a las clases. TJ se encontraba en la cafetería de la escuela secundaria, esperando el autobús que lo llevaría al Lake Academy. Mientras tanto, 4 chicos sentados en otra mesa aguardaban su transporte hacia el centro de carreras en Auburn. En ese momento, TJ llevaba puesto un suéter con la palabra asesino escrita en él, algo que pasó desapercibido para todos en un principio. Pues creo que es bastante normal, porque uno no está siempre observando la ropa que tienen todos y viendo qué cosas escritas tienen las prendas, ¿no? Así que bueno, así en la escuela todos los alumnos charlaban unos a otros y en grupos de amigos. Pero aquella mañana, que había comenzado como una jornada totalmente normal, se convirtió en un día absolutamente trágico. De repente, de la nada misma, TJ se levantó y se acercó a otra mesa en donde estaban unos chicos. Sin pensarlo, sacó un arma y apuntó a la cabeza de un estudiante llamado Russell King Jr. y automáticamente disparó. Luego también disparó contra otro estudiante llamado Demetrius. El sonido de los disparos resonó fuertísimo en la cafetería. Todos los estudiantes se alarmaron y miraron hacia donde venían los sonidos. Así vieron que TJ se puso de pie sobre una de las mesas. Nuevamente, con el arma en su mano sin dudar, disparó varias veces más, esta vez contra otros 5 estudiantes. Todo esto desató un caos increíble en la cafetería. Y mientras todos los estudiantes corrían y se escondían asustados, TJ directamente se escapó del lugar. Sin embargo, mientras escapaba, disparó una vez más, hiriendo a otro estudiante llamado Joy. En total, TJ disparó 10 veces esa mañana. 3 estudiantes perdieron la vida durante el tiroteo. Ellos eran Demetrius Hellwing, de 16 años, Daniel Parmertor, también de 16 años, y Russell King Jr., de 17 años. Otro joven llamado Nick Walsack, de 17 años, quedó paralizado. Además, Nate Mueller, de 16 años, y Joy Rickers, de 18, también fueron alcanzados por las balas, aunque sufrieron solo heridas menores. En medio de todo el caos y la confusión, un entrenador de la escuela no dudó en hacer algo. Corrió detrás de TJ, quien parecía haberse quedado sin balas en ese momento, y directamente lo expulsó de la escuela. Otro de los profesores, llamado Joseph Ritchie, quien acababa de comenzar su clase cuando escuchó los disparos, rápidamente encerró a todos sus estudiantes en el aula. Se puso un chaleco antibalas, que la verdad no estoy segura de por qué tenía uno ahí, y arrastró a uno de los estudiantes heridos hacia adentro de su salón para intentar salvarle la vida. Como les digo, no sé por qué este profesor tenía un chaleco antibalas ese día en la escuela, pero supongo que lo habrá hecho porque lamentablemente situaciones como estas han sucedido varias veces ya en Estados Unidos. TJ fue arrestado poco después justo fuera de la escuela por la policía. La escuela secundaria Chardon nunca volvió a ser la misma desde ese día, y los efectos de aquella mañana resonaron en la comunidad durante mucho tiempo. Lo más trágico de todo fue que a los chicos a los que asesinó TJ Lane habían sido siempre amables con él. Por ejemplo, Russell, uno de los chicos que falleció, y otro de los chicos que solo resultó herido, se habían encontrado con TJ en los pasillos de la escuela tan solo una semana antes. TJ estaba caminando solo y estos chicos lo vieron y le ofrecieron llevarlo a su casa. Entonces, si estos jóvenes fueron siempre amables con él, quizás ustedes se estén preguntando por qué TJ decidió hacer algo tan espantoso contra ellos. Al motivo lo vamos a analizar un poco más adelante.
Durante las investigaciones se descubrió que antes del ataque, TJ había publicado un mensaje bastante inquietante en su Facebook. En esa publicación hablaba de un hombre que vivía en una ciudad solitaria, sin trabajo ni familia, con la soledad como su única compañía. Su mirada perdida reflejaba su desasosiego y las calles eran su único refugio. El mensaje culminaba con una advertencia escalofriante. Qué impropio, qué grosero, pero no les importará el barro en mis pies si hay sangre en tu sábana. Ahora siente la muerte, no solo burlándose de ti, no solo acosándote, sino dentro de ti. Te retuerces y cabalgas, te sientes más pequeño bajo mi poder. Convulsión en la pestilencia que está a mi lado. Mueran todos ustedes. Esta había sido una señal clara de lo que TJ estaba a punto de hacer. Sin embargo, nadie logró notarlo a tiempo para evitar la tragedia. Por otro lado, el arma que había utilizado TJ en el ataque era una que le pertenecía a su tío. La misma había estado guardada en el granero de su abuelo, y nadie de la familia se había dado cuenta de que faltaba hasta después del tiroteo. Días después, miles de personas en Chardon se reunieron para despedir a los estudiantes que fueron víctimas de este aberrante hecho. Muchos de los miembros de la comunidad deseaban poder hacer algo más por las familias afectadas, pero comprendieron que en ese momento lo único que podían hacer era ofrecerles su apoyo. Durante los funerales, todos los familiares y seres queridos de los estudiantes fallecidos los recordaron con amor. Russell King, que tenía 17 años en el momento en el cual falleció, fue recordado como una persona muy amable. Me sentaba frente a él en el autobús, compartió un compañero de su clase. Siempre me hacía reír, era muy divertido. Tuve clases de matemáticas con él y es realmente diferente ahora sin él. TJ Lane fue acusado como adulto de 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 de intento de asesinato y un cargo de agresión sexual. Al principio se declaró inocente, afirmando que escuchaba voces en su cabeza y que él había sido víctima de abuso sexual en su infancia. Aseguró que eligió a las víctimas al azar y que no las conocía. Sin embargo, esta declaración se desmoronó rápidamente, ya que en realidad, como ya sabemos, TJ sí conocía a esas personas que decidió atacar, e incluso era amigo de la mayoría en su Facebook. Por otro lado, había rumores de que Russell King Jr., una de las víctimas, estaba saliendo con la exnovia de TJ, lo que podría quizás dejar en claro que las víctimas en realidad no habían sido elegidas al azar. De todos modos, la defensa preparó una declaración para TJ Lane de no culpable por razón de locura, argumentando que TJ no era consciente de sus actos y que no estaba en su sano juicio al momento de los hechos. Por esto, el juez ordenó una audiencia de competencia para evaluar el estado mental de TJ. Y al final se determinó que TJ era completamente competente, es decir, que estaba totalmente consciente y sabía muy bien lo que hacía el día del tiroteo. Muchos creían que en realidad TJ había planificado todo con anticipación. Además, muchos de los presentes el día de los hechos notaron que durante el tiroteo TJ no mostró ninguna emoción, solo una inquietante expresión de vacío absoluto en su rostro. Más tarde, TJ admitió que había mentido con el hecho de que él escuchaba voces y que había sido abusado sexualmente cuando era chico. Y tan solo 6 meses después, el joven se declaró culpable. Hasta ese momento, TJ podría haber recibido tranquilamente la pena de muerte, porque como les comenté, fue juzgado como adulto. Sin embargo, al declararse culpable, justamente logró evitar esta sentencia tan dura. Y muy probablemente fue por eso, para evitar la pena de muerte, que tomó la decisión de decir que él era en verdad culpable. En casos como este es normal que el perpetrador durante el juicio intente mostrarse como arrepentido o sensible, diciendo cosas como perdón, me equivoqué, fue un accidente o cosas así. Sin embargo, TJ no hizo nada de eso. Su comportamiento fue totalmente perturbador, frío y terrorífico. El día que decidió confesar y declararse culpable, TJ llevaba puesto aquel suéter con la palabra asesino escrita en él. Además, en ningún momento mostró emoción alguna por lo que había hecho. Tampoco lo hizo cuando una de las madres de las víctimas dijo las siguientes palabras: ese niño le robó la vida a mi bebé y nunca más debería poder hacerle esto a nadie. La mujer luego se dirigió a TJ y con una voz desgarradora le preguntó: ¿por qué lo hiciste?
¿por qué asesinaste a mi hijo? Después le dijo, eres un asesino, una excusa patética para un ser humano. En realidad ni siquiera mereces ser llamado humano. Eres un monstruo. Siempre serás conocido como un triple asesino. Su abogado le había aconsejado a TJ que no hablara, consciente de que cualquier declaración podría complicar una posible apelación. El joven entonces permaneció en silencio durante todo el juicio. Sin embargo, creo que ese suéter que llevaba puesto hablaba por sí solo y terminó representando, al menos para mí, una total burla y falta de respeto no solo a las víctimas, sino también a los familiares que se encontraban allí, con todo el dolor del mundo. ¿Cómo puedes vivir con lo que hiciste?, terminó preguntándole la madre de esta víctima a TJ Lane. Finalmente, TJ fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la historia no terminó allí. Unos años después, en 2014, surgió una noticia sorprendente. TJ Lane había escapado de la prisión junto a otros reclusos más. El joven había logrado literalmente lo que muchos creían imposible, y lo que, digamos, todos los presos anhelaban. Todos se preguntaban cómo estos chicos habían logrado escapar. La policía, por su parte, los empezó a buscar de inmediato. TJ Lane, junto a estos otros chicos, habían utilizado una técnica poco convencional para escalar la cerca de la prisión, y así lograron salir durante el tiempo del recreo. Durante años, los guardias de seguridad les habían hecho creer a los reclusos que afuera de la prisión habían francotiradores y minas. Pero eso en verdad no existía. Obviamente se lo inventaron para que no intentaran escapar. Por ende, TJ y sus amigos lograron escapar intactos. La escuela secundaria en donde estudiaba TJ cerró sus puertas tras recibir la noticia del escape del joven. Uno de los fugitivos, es decir, uno de los amigos de TJ de la cárcel, fue atrapado rápidamente, mientras que el otro fue capturado después de 6 horas. Solo quedaba TJ Lane libre. Pero poco después lo encontraron en un bosque cercano a la prisión. Lo capturaron de inmediato y el joven sorprendentemente no ofreció demasiada resistencia para evitar volver a ser capturado. Tras su fuga, trasladaron a TJ a una prisión de máxima seguridad, en donde permanece hasta el día de hoy. Está encerrado en una pequeñísima celda, y allí pasará el resto de su vida. Sin embargo, en esa prisión TJ se convirtió en un verdadero problema. Se empezó a meter en líos constantemente. Por ejemplo, solía orinar en las paredes y también se negaba a trabajar. Controlarlo se convirtió en un verdadero desafío para todos los guardias. Por su parte, muchos de los estudiantes de la escuela secundaria en donde sucedió el tiroteo recurrieron a buscar terapia ya que tenían trastorno de estrés postraumático. Estas consecuencias para muchos aún permanecen, a pesar de los años que ya pasaron. Lamentablemente, el padre de Russell King, una de las víctimas, fue encontrado un día muerto en su casa. La causa fue una sobredosis, pero yo creo que al fin y al cabo su fallecimiento fue el resultado de no haber podido aguantar el dolor de haber perdido a su hijo. Frank Hall, el entrenador que expulsó a TJ de la escuela, decidió actuar y creó la fundación Coach Hall. La misión de esta fundación es ir por diferentes escuelas para hacer de estas lugares y entornos más seguros para todos. Al reflexionar sobre lo ocurrido, es difícil comprender cómo un día normal en la escuela se convirtió en una total pesadilla. La comunidad de Chardon todavía lucha por entender qué fue lo que pasó e intenta sanar las heridas que dejó aquel día trágico. Lamentablemente, en este caso se habla mucho de TJ, pero no de los 3 jóvenes que se convirtieron en sus víctimas, quienes son en verdad los importantes en esta historia. Con estas fotos recordemos a las víctimas y a sus familias, cuyas vidas cambiaron para siempre en un abrir y cerrar de ojos aquel 27 de febrero del año 2012. En 1995, 2 jóvenes estudiantes de Harvard, cada una con un futuro prometedor, compartían un pequeño cuarto en Dunster House. Pero lo que parecía ser una vida académica normal se convirtió en una tragedia espantosa que sacudió a una de las universidades más prestigiosas del mundo. Este es el caso de Trang Pung Hu y de una tragedia que pudo haberse evitado. Trang Pung Hu era hija de un soldado del ejército de Vietnam del Sur.
Aproximadamente en 1975, cuando Trang era apenas una bebé, su familia tomó la decisión de dejar el país, cuando Vietnam del Norte tomó el control. En los años 70, Vietnam vivía una transformación monumental. Después de años de conflicto y guerra, el norte, liderado por el régimen comunista, logró tomar el control del país. Esto marcó el fin en la guerra en Vietnam y marcó el inicio de una nueva era. Pero con la victoria del norte, muchas familias del sur se encontraron en una situación desesperada. El nuevo gobierno comunista implementó políticas represivas que empezaron a transformar drásticamente la vida cotidiana de las personas. Entonces, para escapar justamente de esta represión y de las dificultades, miles de vietnamitas del sur se vieron obligados a huir del país. Algunos tomaron el riesgo de embarcarse en frágiles barcazas, enfrentando mares peligrosos, en busca de un futuro mejor en otros países. Fue un periodo de gran sufrimiento, pero también de resiliencia, ya que muchas familias buscaron e hicieron todo lo posible para huir y reconstruir sus vidas lejos de su tierra natal. Este fue justamente el caso también de la familia de Trang, que intentó huir del país por primera vez en un barco. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Trang, que era apenas una bebé, se cayó al agua. Por eso su familia decidió cancelar todo y esperar a que ella fuera un poco mayor para intentarlo de nuevo. Así, cuando Trang cumplió los 10 años, ella y su padre intentaron una vez más irse del país, mientras su madre y su hermana se quedaban atrás. Antes de la huida, el padre de Trang le cortó el cabello para que pareciera un niño, y después se subieron a un bote diminuto, tan lleno de gente que no podían ni sentarse. Todas las personas en ese barco, incluyendo a Trang y a su papá, tuvieron que estar así de pie durante 7 días. Pero a pesar de todas las dificultades, lograron llegar a un campo de refugiados en Indonesia. Allí permanecieron un año aprendiendo inglés para prepararse para ingresar e integrarse en Estados Unidos. Cuando llegó el momento, Trang y su padre se mudaron a San Diego. Y unos años después, cuando Trang se hizo un poco más grande, decidieron trasladarse a Massachusetts, ya que sabían que ahí estaban algunas de las mejores universidades. Trang era extremadamente inteligente, muy apegada a su padre y persistente, pero extrañaba mucho a su madre y a su hermana, que, recordemos, se habían quedado en Vietnam. Su familia finalmente consiguió escapar del país y se reunieron por fin con Trang cuando ella estaba en su último año de secundaria. Trang fue la mejor estudiante de su escuela y se ganó una beca completa para Harvard para estudiar medicina. Trang era una persona súper orgullosa de sus raíces y de todo lo que había hecho para poder llegar a donde estaba. Y eso en verdad impresionó muchísimo a Harvard. Por su parte, Trang estaba súper feliz con esa beca porque su sueño era convertirse en pediatra. Trang era en verdad una persona súper optimista, llena de energía y que ayudaba a todos sin siquiera pensarlo. Así, una vez que terminó la escuela secundaria, Trang comenzó a estudiar en Harvard y a la vez se consiguió 2 empleos, con los que buscaba ayudar económicamente a su familia. También ayudaba a su hermana a aprender inglés y además dedicaba tiempo a tutorizar a otros refugiados que necesitaban su ayuda. Todo iba bien, digamos, en la vida de Trang, hasta que en un momento las cosas se comenzaron a complicar. Sus padres decidieron separarse, ya que después de estar separados durante tantos años, mientras su padre estuvo en Estados Unidos y su madre en Vietnam, cuando se volvieron a reunir las cosas simplemente ya no funcionaron. La madre de Trang incluso acusó a su padre de abuso y terminó mudándose a un refugio para mujeres maltratadas. A pesar de todo esto que estaba viviendo, Trang siguió adelante con sus estudios, trabajando y manteniéndose enfocada. Cuando sus padres obtuvieron finalmente el divorcio de manera legal, su madre obtuvo una orden de restricción contra su padre, lo que lo obligó a él a regresarse a San Diego. Esto dejó a Trang con muchas más responsabilidades sobre sus hombros, ya que como la hija mayor tenía que hacerse cargo de muchas más cosas en la casa. Pero ella siguió adelante. Hacía todo lo posible para ayudar a su familia mientras continuaba trabajando y estudiando. Con el tiempo, Trang, en una clase de ciencias, conoció a una joven llamada Sinedu Tadesse. Ambas tenían el mismo sueño de convertirse en pediatras. Además, Sinedu había llegado a Estados Unidos desde Etiopía,
por lo que tenía una historia de vida muy similar a la de Trang. Todas estas cosas en común llevaron a las jóvenes a volverse muy unidas y por lo tanto mejores amigas. La historia de Zinedu es también muy complicada. Como les comenté, nació en Etiopía y tuvo que sufrir el hecho de que su padre fuera encarcelado durante 2 años en medio de una pobreza y hambruna extrema que sufría el país. A pesar de estar viviendo todas estas dificultades, Zinedu durante la escuela secundaria en Etiopía se mantuvo súper enfocada en sus estudios, ya que para ella eran lo más importante. Veía al hecho de tener buenas calificaciones como su boleto de salida de Etiopía. Así que así, al igual que Trang, Zinedu se destacó en la escuela. Y gracias a sus altas calificaciones obtuvo una beca completa para Harvard. Zinedu tenía el objetivo de convertirse en médica y después volver a su país para ayudar a quienes lo necesitaran. Pero en Harvard las cosas no fueron tan fáciles para ella, ya que tenía que hacer un ingreso para entrar definitivamente a la carrera de medicina y para ello necesitaba una calificación perfecta. Y aunque si bien ella no tenía malas clasificaciones, su promedio era de B. Por lo tanto, tenía que mejorar bastante para poder lograr su objetivo de ingresar a la carrera. Esta presión la empezó a consumir. Y a pesar de que Zinedu se había hecho muy amiga de Trang, era una persona en verdad muy solitaria. Ella comía sola, evitaba el contacto visual y no tenía muchos amigos. Por todo esto empezó a asistir a terapia, sin embargo no lograba encontrar suficiente consuelo. Sintiéndose extremadamente sola, Zinedu empezó a intentar como buscar hacer amigos de manera desesperada. Le escribió cartas a decenas de sus compañeros preguntándoles si alguno de ellos quería ser su amigo. Además, llevaba un diario llamado Mi Libro de Reglas Sociales, en donde anotaba sus dificultades para ser amigos y se daba diferentes tareas para mejorar. Ella empezó a sentir que hacer amigos en la universidad era como otra materia que tenía que aprobar. De esta forma y con todas estas dificultades llegó el 3er año de universidad. Para aquel entonces, Trang y Zinedu vivían juntas en uno de los dormitorios del campus de Harvard. En esos 3 años que pasaron, Trang consiguió muchos logros. Por ejemplo, había sido seleccionada por la revista Boston como una de las 25 personas que cambiarían la ciudad. Trang era vista como la esperanza de la nueva generación. Y todos quienes la conocían sabían que iba a tener un impacto positivo en el mundo. Sin embargo, la joven jamás llegaría a hacerlo, porque su futuro se vio terriblemente truncado. Para mayo de 1995, Trang acababa de terminar sus exámenes finales y estaba muy emocionada por iniciar sus vacaciones de verano. Sin embargo, el día 28 de ese mes sucedió algo inesperado. La policía recibió una llamada de emergencias desde el campus de Harvard. Al llegar, se dirigieron al cuarto desde donde había provenido la llamada y dentro hallaron a Trang en el suelo del mismo. Tenía 45 heridas de arma blanca y ya se encontraba sin vida. Pero eso no fue todo lo que hallaron los agentes de policía. También descubrieron el cuerpo sin vida de Zinedu, quien se había quitado la vida en el baño, colgándose con una cuerda en la ducha. Este hallazgo fue verdaderamente espantoso y rápidamente la policía se puso a investigar. Había una testigo clave en toda esta historia. Era una joven llamada Theo que era amiga de Trang y se había quedado a dormir en la habitación con las 2 chicas la noche anterior. Ella vio prácticamente todo lo que había pasado y se lo contó a la policía. Theo comentó que 2 días antes, el día 26 de mayo, Trang se había empezado a preparar para su último examen antes de las vacaciones. Ese mismo día, Theo fue a visitarla y a ayudarla a estudiar y a empacar para el inicio del verano. Al día siguiente, Trang salió temprano para estudiar para su examen final y volvió a su dormitorio al mediodía. Más tarde salió a celebrar el casi, inicio de vacaciones con su amiga Theo. Las dos pasaron el día en casa de un amigo que tenían en común, viendo películas y relajándose, hasta que finalmente regresaron al dormitorio a las 2 de la mañana. Como ya era muy tarde, Theo decidió quedarse a dormir en el dormitorio junto con Trang y su amiga Zinedu. Las 3 chicas se durmieron como si nada pasara, pero durante la madrugada Theo se despertó
y presenció algo aterrador. Sinedu, con una expresión vacía y sin mostrar emoción alguna, se encontraba de pie al lado de su amiga Trang, apuñalándola repetidamente con un cuchillo. Trang quería defenderse, incluso Theo también intentó intervenir, pero Sinedu también la empezó a atacar a ella, entonces Theo, desesperada, salió corriendo de la habitación. Al salir del cuarto, la puerta se cerró automáticamente y dejó afuera a Theo sin ningún tipo de posibilidad de volver a ingresar para ayudar a su amiga Trang. Al ver que no podía hacer mucho más, Theo empezó a correr en busca de ayuda. Tenía sangre en sus manos y estaba totalmente aterrorizada. A pesar del susto, logró llamar y darle aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron, como les comenté, se encontraron con esa escena espantosa. Trang había sido ya brutalmente asesinada por su amiga Sinedu, quien después de cometer el acto se había quitado la vida en el baño. Durante la investigación, la policía revisó los diarios de Sinedu y allí descubrieron varias señales que indicaban que algo andaba muy mal en ella. En uno de sus escritos, Sinedu expresó su desesperación por sentirse sola y no amada. Escribió sobre que luchaba constantemente con pensamientos pesimistas. También que sentía que Trang, su amiga, la encontraba aburrida y que su depresión la estaba consumiendo. Sinedu también, como les comenté, había enviado cartas a varios de sus compañeros buscando desesperadamente a alguien que quisiera ser su amigo, pero pocas personas le respondieron. A la final, como que todo parecía indicar que Sinedu, abrumada por sus problemas internos y sintiéndose cada vez más aislada, tomó la espantosa decisión de no solo quitarse la vida ella, sino también acabar con la vida de su amiga Trang. Esta tragedia dejó a todos en Harvard muy conmocionados y se preguntaban cómo nadie había prestado atención o había visto las señales por parte de Sinedu que indicaban que en verdad ella no se encontraba bien. Sinedu desde siempre había sido una chica muy tranquila y reservada, pero las cosas en ella en verdad comenzaron a cambiar cuando se enteró de algo muy particular. Descubrió que su compañera de cuarto y amiga Trang planeaba mudarse el próximo año. Trang le había comentado que ella tenía pensado irse a vivir con unos amigos, algo que Sinedu no se tomó para nada bien. Ella le suplicó a Trang que por favor no se fuera, argumentando que si se iba ella se iba a quedar completamente sola. Incluso le escribió una carta pidiéndole que por favor reconsiderara su decisión. Trang intentó ser lo más respetuosa posible. Le respondió en la carta que no iba a cambiar de decisión, pero que esperaba que de igual manera pudieran seguir siendo amigas. Sin embargo, después de esa respuesta, Sinedu dejó de hablarle por completo, lo que hizo que la convivencia entre las dos en esa habitación se volviera muy incómoda. O sea, imagínense tener que estar viviendo todos los días con alguien que no te quiere hablar, o sea, horrible. Las señales de que algo estaba mal con Sinedu de a poco empezaron a ser aún más evidentes. Dejó de ser una persona organizada como siempre había sido y empezó a descuidar muchos aspectos de su vida. Como por ejemplo, solía dejar comida en la habitación y jamás la levantaba. Simplemente esperaba a que la misma se pudriera. Después Sinedu volvió a hablarse con Trang, pero se volvió alguien súper demandante con ella. Buscaba su atención constantemente y Trang simplemente no tenía tiempo suficiente para dedicarse a su amiga por completo. Todo esto fue generando más tensión entre ellas y Sinedu siguió mostrando más y más señales. Poco antes de los hechos, Sinedu se encontró con su hermano Ned para almorzar y él notó algo bastante extraño en Sinedu. Aunque ella en ese momento parecía estar alegre, vestía de manera muy inusual. Usaba maquillaje, tacones y shorts, algo que iba totalmente contra de su cultura. Esto particularmente hizo que Ned sospechara que algo no estaba bien. Después, Sinedu directamente dejó de presentarse en sus exámenes, enviando excusas médicas que justificaran la falta a los mismos. A pesar de ello, algunas personas comentaron que la vieron estudiando durante esos días en la biblioteca, pero con una mirada vacía.
como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Luego, durante las investigaciones, se descubrió que Zinedu le había enviado algo muy particular a los editores del periódico de Harvard. Había mandado una foto de ella junto a un mensaje que decía: guarden esta foto, pronto habrá una historia jugosa sobre esta mujer. El periódico en su momento, cuando recibió esto, no tomó ninguna acción. Simplemente tiraron a la basura la foto y el mensaje. Aunque, irónicamente, después, cuando sucedieron los hechos y todo, utilizaron esa misma foto de Zinedu para comentar sobre el crimen. El día en el cual sucedieron los hechos, temprano Zinedu habló con su hermano por teléfono, pero no dijo nada que lo alertara. Todo parecía normal, al menos en ese momento y en la superficie. Nada en ese día particularmente, al parecer, llamó la atención. Pero claro, para este momento ya se habían acumulado un montón de cosas dentro de Zinedu. Y lamentablemente, todo terminó en lo peor. Ella tomó la decisión de primero terminar con la vida de su amiga y luego con la suya propia. Quizás puede resultar difícil de entender cómo una persona llega a este punto de tomar una decisión tan drástica de hacer estas cosas. Pero la historia de Zinedu y Trang nos deja mucho que pensar. Zinedu, al parecer y por todo lo que se ve a simple vista, parecía que sufría de ansiedad social. Y eso le jugó un papel muy importante en su sentimiento de aislamiento. La ansiedad social no es solo ser una persona tímida o reservada, va muchísimo más allá de eso. Es un miedo inmenso que se siente con el simple hecho de decirle hola a alguien, por ejemplo. O al hacer una llamada telefónica, pedir comida en un restaurante o cualquier tipo de cosa así que puede ser súper cotidiano que se les ocurra. Todo contacto social se convierte en una verdadera preparación mental. Y en muchas ocasiones esto viene desde la niñez. Puede desencadenarse cuando un niño, por ejemplo, es rechazado o siente que no es lo suficientemente bueno para socializar. Zinedu, como les comenté, mostró muchísimas señales de que ella estaba sufriendo, que no le estaba pasando bien, que algo estaba sucediendo dentro de ella. Pero es muy triste ver cómo ella presentó todas estas señales y nadie actuó, nadie hizo nada al respecto. Nadie se la tomó en serio, ni siquiera los del periódico, que recibieron una foto y un mensaje que, siendo sinceros, es muy preocupante. Este caso justamente es un gran recordatorio de lo importante que es no ignorar a esas personas que parecen estar luchando quizás en silencio dentro de ellos mismos. A esas personas que quizás no te van a venir a decir explícitamente: mira, estoy mal, me está pasando esto, pero de alguna forma u otra dan señales de que no están bien. O en otros casos sí, en otros casos las personas sí logran decirlo: mira, me siento mal, no estoy bien. Y es un recordatorio que en verdad hay que tomarse en serio a las personas que nos vienen o que toman la decisión de decir esto. Y no etiquetarlas ni de que están haciendo un show, ni de que están exagerando, ni que ya se les va a pasar, ni decirle: bueno, pero ya vas a estar bien, no te preocupes. No, sino en verdad tomarlas en serio. Justamente con el nivel de seriedad que estas cosas tan delicadas necesitan. 2 vidas se perdieron en aquella habitación en Harvard ese día. Y es algo que nunca debería haber pasado y creo que se podría haber evitado. Este caso, por otro lado, expuso una gran falla en los servicios de salud mental de Harvard, porque además ese mismo año otros 2 estudiantes allí se quitaron la vida. Esto comenzó a generar en verdad muchísimas críticas hacia la universidad. Por todo esto, después de los hechos, se creó una beca en honor a Trang, y una escritora llamada Melanie Thurstrom escribió un libro sobre el caso, en donde habla sobre las dificultades de los estudiantes internacionales para adaptarse a la vida en Estados Unidos y sobre la falta de apoyo emocional que hay. Melanie, la mujer que escribió esto, justamente había sido profesora de Zinedu en un curso de escritura creativa. Por eso sintió que era como su deber contar esta historia. Ella también contó que Zinedu le había solicitado participar en un proyecto de escritura, pero que finalmente no fue aceptada. Y esto fue quizás una pequeña pieza más en su creciente sensación de rechazo. Y hoy tenemos una historia bastante particular. ¿Vieron cuando a veces uno está conociendo a alguien y se empieza a hacer como ilusiones y a imaginar cosas? Y a veces cree que a la otra persona le pasa lo mismo, pero después te das cuenta de que no es así y se te rompe el corazón. Bueno,
Esta historia empieza más o menos así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Samanata Shrestha. Samanata Shrestha nació en Nepal alrededor de 1992. Era la segunda hija del doctor Manik L. Shrestha y de su esposa. Su hermana mayor se llamaba Manisha. Cuando Samanata tenía 3 años, los Shrestha decidieron mudarse a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades, y se establecieron en Virginia, en una comunidad con fuerte presencia de inmigrantes del sur de Asia. Para Samanata adaptarse allí fue extremadamente sencillo. Aprendió inglés rápidamente, pero en la casa el nepalí seguía siendo el idioma dominante. Esto llevó a que su integración tanto en la cultura americana como en la de sus raíces fuera natural. Con el paso del tiempo, Samanata no solo dominó el inglés, sino que también aprendió español, hindi y hasta lenguaje de señas. Su curiosidad y sed de aprendizaje no tenían límites. Era una joven brillante, extrovertida y con una personalidad que conectaba fácilmente con quienes se rodeaba. En la escuela, Samanata formó un grupo de amigos muy cercano. Le apasionaba bailar, tocar la guitarra y en su tiempo libre horneaba brownies para sus seres queridos. Desde pequeña tenía un sueño muy claro. Quería convertirse en doctora. Pero la vida de Samanata sufrió un golpe devastador en el año 2008. Manisha, la hermana de Samanata, con tan solo 22 años, sufrió un accidente de motocicleta que le costó la vida. La tragedia dejó una marca profunda en su familia, y sobre todo para Samanata, la pérdida de su hermana significó un dolor intenso. No obstante, ella, decidida a no dejarse vencer por la tragedia, se concentró más que nunca en sus sueños. Después de graduarse de la secundaria, se inscribió en Virginia Tech, donde empezó a estudiar biología con especializaciones en psicología y medicina. Además, comenzó a trabajar como paramédica de medio tiempo en su comunidad, mientras seguía con la educación universitaria. Rápidamente, Samanata destacó en la universidad. Su carácter solidario y su pasión por el servicio la llevaron a ser presidenta de filantropía y más tarde vicepresidenta de la fraternidad dedicada a la ayuda comunitaria. A pesar de todos sus compromisos académicos y voluntariados, ella siempre se tomaba el tiempo para mantenerse conectada con sus viejos amigos de la secundaria. En el año 2012, Samanata conoció a Scott, un estudiante que estaba a punto de graduarse en Virginia Tech. Desde el primer encuentro, Scott quedó fascinado por ella. Según él, nunca había visto a una mujer tan hermosa como Samanata. Los dos empezaron a salir y apenas 3 meses después, durante las vacaciones de primavera del año 2013, Scott tuvo un gesto sencillo pero que dejó una profunda huella en Samanata. Le regaló una pequeña tortuga hecha de caracoles de mar, con un sombrero azul y gafas de sol durante un paseo en Virginia Beach. Este tierno obsequio le encantó a Samanata, tanto que decidió colocarlo junto a su cama, convirtiéndolo en un símbolo de su relación. El noviazgo iba muy bien y un día decidieron presentarse ante sus respectivas familias, quienes apoyaron completamente esa relación. Todo parecía ir de maravilla y las conversaciones sobre un posible matrimonio no tardaron en aparecer. Así la pareja siguió construyendo sueños juntos, fortaleciendo su relación y conexión en cada paso. Sin embargo, como suele suceder en las historias más inquietantes, la felicidad de Samanata y Scott se vería interrumpida por un giro inesperado. En el otoño del 2013, mientras esperaba en una de sus clases, Samanata tuvo una breve pero agradable conversación con otra estudiante llamada Jessica Michelle Shing. Jessica creció en una familia bautista conservadora en un pequeño pueblo del este de Maryland, donde se crió con valores tradicionales. Ella, lamentablemente, durante su infancia, sufrió de abuso a manos de un amigo de la familia. A pesar de este trauma, Jessica logró navegar su adolescencia como muchas niñas de su edad. Incluso se convirtió en Girl Scout y tocó en la banda de su escuela secundaria gracias a su talento con el trombón. También participó en viajes misioneros a lugares lejanos como Turquía y México. Sin embargo, Jessica luchaba internamente con el ambiente conservador y restrictivo de su familia y su comunidad. Además, tenía problemas con su identidad sexual, pues durante la secundaria empezó a sentirse atraída por las chicas en lugar de los chicos, lo que le causó una gran ansiedad por el temor al rechazo de su familia y de su comunidad.
En el año 2012, el profundo amor de Jessica por los animales la llevó a cruzar las fronteras de las normas del campus y decidió esconder en su dormitorio a varias mascotas, incluyendo serpientes, arañas, un conejo, un lagarto y una gran salamandra. Cuando se enteró de que las autoridades del campus de la universidad estaban tras sus pasos, Jessica ideó un plan desesperado. Escondió a los animales en un túnel de vapor buscando mantenerlos calientes mientras encontraba un hogar permanente para ellos. Sin embargo, su intento de proteger a sus amigos peludos resultó en un castigo que la llevó a realizar servicio comunitario. Además de su pasión por los animales, Jessica era una entusiasta del sparring, que es un tipo de entrenamiento de combate. Su dedicación y habilidad la llevaron a ganarse el título de la mujer más fuerte de su grupo. A pesar de su compromiso con el ejercicio físico, también se mantenía fiel a su fe, asistiendo regularmente a sesiones de estudio bíblico. En su vida personal, Jessica compartía un vínculo especial con un amigo llamado Michael, un joven del vecindario que nunca había asistido a la universidad. Su relación era más que una amistad, aunque no llegaba a ser romántica. La vida de Jessica tomó un giro inesperado en la primavera del año 2013. Durante una fiesta de la universidad, un extraño se le acercó y le ofreció sustancias ilícitas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Ese encuentro llevó a Jessica a tener una experiencia devastadora. Fue agredida sexualmente otra vez. Esta segunda espantosa experiencia sumó a Jessica en una profunda depresión y en consecuencia perdió gran parte de su interés en los estudios. No obstante, optó por no compartir con su familia lo que le pasaba. En su lugar, decidió abrirse a una amiga que había conocido en la universidad. Y sí, ella era Samanata. El día en el que Jessica y Samanata se conocieron, tuvieron una larga conversación. En un momento hablaron sobre El Rey León. Jessica le dijo a Samanata que esta era su película favorita. Sin embargo, ella le contestó que nunca la había visto. Esto la llevó a hacer planes para ver la película juntas. En ese momento, Jessica sintió una atracción intensa hacia Samanata. Ella sintió que ese encuentro había sido muy especial, mientras que para Samanata simplemente había sido una charla amistosa, con la promesa de una posible nueva amistad. A pesar de su relación con Scott, con el tiempo un sentimiento de curiosidad comenzó a surgir en Samanata. Se empezó a preguntar cómo sería besar a alguien de su mismo sexo. Con Scott, ella tenía mucha confianza, así que un día decidió hablar con él sobre sus sentimientos y las sensaciones que había estado experimentando. Una semana después, en uno de los encuentros entre Jessica y Samanata, sucedió algo inesperado entre ellas. Se dieron un beso romántico. Jessica ese día escribió en su diario que ese instante había sido como una primera cita. Estaba empezando a sentir sentimientos muy fuertes hacia Samanata, pero para esta última todo eso no había sido más que una simple curiosidad pasajera. En diciembre del año 2013 a Jessica le recetaron antidepresivos. No obstante, durante la fiesta de Año Nuevo, una amiga la vio sonriendo y disfrutando como en sus mejores días. Jessica le confesó que se sentía más libre, como si estuviera regresando a su antigua normalidad, y tenía esperanzas de que el Año Nuevo le trajera un nuevo comienzo. Sin embargo, para enero del 2014, quizás confiándose de su renovada felicidad, Jessica dejó de tomar la medicación. Con el pasar del tiempo, al parecer, Samanata y Jessica se besaron alguna que otra vez más, pero para Samanata todo seguía siendo simplemente una curiosidad y diversión. Para esa misma época, Samanata recibió la noticia más emocionante de su vida. Había sido aceptada en la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania. Con toda esta felicidad, Samanata invitó a Jessica a cenar a su apartamento el viernes de esa misma semana. Jessica aceptó con entusiasmo la invitación. Ella estaba en verdad emocionada y ansiosa. Creía que sería un encuentro especial, mientras que para Samanata no era así. Parecía verlo como un simple evento más en su agenda. Jessica, por su parte, vivió todos los días previos al encuentro muy emocionada. A medida que la semana avanzaba, la anticipación y la ansiedad se empezaron a apoderar de ella. Contaba con muchas ganas los días que le quedaban para que llegara el viernes. Sus emociones estaban tan intensas que, durante la madrugada del jueves, apenas 24 horas antes de la cita, Jessica envió un mensaje a su amiga Erika, desahogando sus sentimientos encontrados. Le dijo que estaba emocionada pero también inquieta, temiendo que pudiera estar traicionando su conexión con Michael. Finalmente llegó el viernes 7 de febrero, el día del encuentro.
Aquella tarde Samanata la vivió normal, simplemente compartió un buen rato con sus padres. Mientras que Jessica se preparó con esmero para la cena. Se tomó más tiempo que el habitual para elegir el vestido perfecto, y una vez lista se dirigió al departamento de Samanata. Llevó consigo una botella de vino y una lata de crema batida. Cuando Jessica llegó a la casa de Samanata tocó la puerta, y ésta la atendió. En ese momento Jessica se llevó una gran decepción. Como les comenté, ella se había estado produciendo todo el día, y se había puesto un vestido hermoso, para lo que ella esperaba sería una velada especial. No obstante, Samanata le abrió la puerta a Jessica vestiendo pantalones de yoga y una camiseta deportiva. Todo súper casual. Sin poder ocultar su descontento, Jessica se quejó, lo que llevó a Samanata a cambiarse y a ponerse un vestido. A pesar de este comienzo incómodo, ambas intentaron retomar el ambiente festivo y disfrutar de la velada. Mientras preparaban la cena, hubo una discusión entre ambas sobre un tema bastante tonto, que era cómo cortar los pimientos. Pero esto como que aumentó la tensión que ya había arrancado desde el momento en que se abrió la puerta de la casa, básicamente. Según Jessica, después de la cena, una vez que las cosas se calmaron, ella y Samanata se divirtieron en una pelea de crema batida. Sin embargo, se cree que en verdad lo que sucedió fue distinto. Se piensa que Jessica intentó avanzar un poco más en su relación romántica con Samanata, pero que ella la rechazó. Posiblemente Samanata le contestó que ella simplemente había estado experimentando y que todo no era más que un pasatiempo y una curiosidad. Esta respuesta muy probablemente hirió profundamente a Jessica. Ella entonces se frustró y la frustración se tornó en ira y terminó transformando la velada en una situación mucho más grave. Samanata durante la noche le iba enviando varios mensajes a su novio Scott, pero después de la medianoche dejó de contestar de golpe. Ni siquiera le envió su mensaje habitual de buenas noches. Scott se alarmó bastante al no recibir el mensaje de buenas noches de su novia. Entonces empezó a llamarla y a enviarle un montón de mensajes sin éxito. Scott en ese momento no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar para él. Al parecer, en un ataque de rabia, Jessica supuestamente agredió a Samanata utilizando un movimiento de lucha que conocía. Y de esta manera ella le terminó quitando la vida a Samanata. Luego Jessica tomó el cuerpo de Samanata y lo metió en un saco de dormir. Su propio coche le había sido remolcado unas horas antes. Así que Jessica colocó el cuerpo de su amiga en el auto de la propia Samanata y lo dejó ahí. Tras terminar todo, Jessica regresó a su casa caminando, como si nada pasara. A las 7 de la mañana, Jessica llamó a Erika, una amiga que, aunque no sabía lo que había sucedido, notó un tono de desesperación y miedo en la voz de Jessica. Erika la invitó a desayunar y 1 hora y media después se encontraron. Después de desayunar, Erika llevó a Jessica a recoger su auto, el que había sido remolcado, y luego se separaron. Aislada y llena de pánico, Jessica pasó las siguientes horas tratando de idear un plan para deshacerse del cuerpo y de cualquier evidencia. Sin saber a quién acudir, se reunió nuevamente con Erika esa tarde y temblando le confesó lo que había hecho. Espantada y alarmada, Erika instó a Jessica a llamar a su madre. Así, del otro lado de la línea, la madre de Jessica solo podía escuchar los gritos frenéticos e incoherentes de su hija, hasta que Erika tomó el teléfono para explicarle la situación. Con la llegada de la noche, Jessica se puso en contacto con un amigo y le pidió que por favor fuera hasta su apartamento. Su amigo fue a verla y Jessica le contó también a él todo lo que había hecho. Después le pidió que por favor la ayudara a quemar el cuerpo de Samanata. Sin embargo, esta solicitud era demasiado y su amigo se negó. Jessica en ese momento sintió que la traicionaban, pero ella como sea debía seguir adelante y deshacerse de las pruebas. Entonces tomó el auto de Samanata y con el cuerpo aún en el asiento trasero, condujo hasta un lugar apartado donde abandonó el auto. Más tarde escribió algunas palabras en su diario, reflexionando sobre las posibles consecuencias fatales de sus acciones. Después los padres de Samanata se dieron cuenta claramente de su ausencia y reportaron su desaparición ante las autoridades. En esos días no era inusual que un estudiante fuera reportado como desaparecido, por lo que las autoridades no se tomaron la denuncia de los padres de Samanata con suficiente seriedad.
Sin embargo, todo cambió a la mañana del domingo 9 de febrero del 2014. Ese día, Jessica se presentó en la estación de policía acompañada por su madre y un abogado. Después de negarse a hablar por consejo de su propio abogado, se marcharon sin ofrecer explicaciones. Pero esto despertó las sospechas de la policía. Es por eso que a finales del domingo un equipo de policías fue a registrar el departamento de Samanata. Allí encontraron evidencias de que había habido una lucha. Y también descubrieron que varios objetos faltaban. Pocas horas después, la policía halló estos artículos desaparecidos en el apartamento y dentro del auto de Jessica. Estos artículos incluían la billetera de Samanata, la mochila que usaba para emergencias médicas, una estatua de Ganesha y una fotografía de ella con su novio. Jessica fue arrestada en ese mismo instante y fue acusada de asesinato en segundo grado. El lunes 10 de febrero, la policía finalmente localizó el auto de Samanata y en su interior encontraron su cuerpo sin vida, aún utilizando el vestido que se había colocado para lucir igual a Jessica. Los padres de Samanata tuvieron que identificar su cuerpo, y en ese momento todo se derrumbó totalmente para ellos. Habían perdido a otra hija más, porque recordemos que la hermana de Samanata había fallecido en un accidente automovilístico. No creo que haya ni explicación ni consuelo para tanto dolor que debieron haber pasado esos padres en ese momento. Ese mismo día, el amigo de Jessica también fue arrestado y acusado de ayudar a ocultar el cuerpo. A medida que las noticias sobre este caso se difundían, los estudiantes y la comunidad quedaban también en estado de shock, tratando de entender qué oscuros motivos podrían haber llevado a los acusados a arrebatarle la vida a una joven con un futuro tan prometedor como Samanata. La Universidad de Virginia ofreció servicios de conserjería profesional a aquellos estudiantes que necesitaban apoyo para sobrellevar la pérdida de su compañera. La hermandad de Samanata organizó una vigilia en su honor, intentando recordar a su amiga de una manera que ella hubiera apreciado. Además, sus amigos establecieron un fondo para recaudar dinero para la clínica donde Samanata había sido voluntaria. Durante las semanas siguientes, las autoridades trabajaron incansablemente para reunir las pruebas que aseguraran que los responsables recibirían una pena adecuada. Como parte de estos esfuerzos, registraron el departamento del amigo de Jessica, y allí encontraron su diario. Fue este diario el que terminó de confirmar las acusaciones hacia Jessica. Por otro lado, después de investigar, los agentes se dieron cuenta de que el amigo de Jessica en verdad no había participado en el ocultamiento del cuerpo, pero de todos modos quedó detenido por haber sido cómplice. El juicio contra Jessica quedó programado para febrero del 2015. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha y tras largas discusiones con su abogado defensor, Jessica se declaró culpable de asesinato en primer grado. Al optar por este camino, Jessica aceptaba una condena bastante alta, pero evitaba la más severa, que sería la pena de muerte. Poco después, su amigo fue declarado culpable y sentenciado a 1 año de prisión por su complicidad en el crimen contra Samanata, aunque después la condena terminó siendo suspendida. Jessica, por su lado, siguió esperando su sentencia definitiva. La audiencia de sentencia de Jessica se llevó a cabo el día 1 de junio del 2015, en el Tribunal del Condado de Montgomery, Virginia. Ella llegó vestida con un overol naranja, con las muñecas y los tobillos esposados y cadenas alrededor de su cintura. Además, usaba gafas oscuras para evitar el contacto con su madre y su hermana. Varios testigos declararon durante el juicio. Scott, el novio de Samanata, dijo que él sabía que Jessica no significaba nada para su novia. Y en ese momento, cuando Scott dijo eso, Jessica hizo un gesto que parecía denotar que sintió dolor ante esas palabras. Scott también reveló que a él lo atormentaba la idea de no haber protegido a su novia aquella noche. La madre de Samanata acusó de entrada a Jessica, diciéndole que ella se había sentado en la mesa de su hija en la universidad sabiendo desde el principio que tenía la intención de matarla. Jessica, al escuchar esto, se defendió con fervor, insistiendo en que ella nunca tuvo tal plan y que ella y Samanata mantenían una relación en secreto de todos. Esto según Jessica claramente. La defensa llamó a varios testigos para que hablaran sobre el carácter y el estado mental de Jessica. Entre ellos, 2 de sus terapeutas, un profesor y su madre, quien claramente testificó a favor de su hija. No obstante, de todas maneras, extendió sus condolencias a la familia de Samanata. Finalmente llegó el momento en el que Jessica se subiría al estrado. En la tensa sala de tribunal, repleta de miembros de ambas familias,
Jessica expresó su arrepentimiento y se disculpó en repetidas ocasiones con la familia de Samanata. También mencionó que Samanata había sido una persona increíble. Su abogado cuidadosamente había ido guiando a Jessica para que ella demostrara un estado mental frágil, para justificar que debido a eso había perdido totalmente el control aquella noche de los hechos. En un momento ella especificó que la lealtad en una amistad para ella era lo más importante y que se había sentido como dolida cuando su amigo le dijo que no la iba a ayudar a ocultar el cuerpo. Su abogado en ese momento le preguntó si ella ayudaría a ocultar un cuerpo en el caso de que otro amigo hiciera algo así, y Jessica respondió que sí. Después de una extensa sesión de 8 horas, el juez aclaró que creía que Jessica sentía un verdadero odio hacia Samanata, un odio que ella había descrito muy bien en su diario. Tras estas declaraciones, el juez condenó a Jessica a 80 años de prisión por el asesinato de Samanata Shrestha. Además, le dio 5 años adicionales por transportar y ocultar su cuerpo. Según la sentencia del juez, después de cumplir 45 años, el resto de la condena podría ser suspendida. Sin embargo, si es liberada, tendría que cumplir 20 años de libertad condicional. La madre de Jessica estalló en lágrimas al oír la sentencia de su hija. Por otro lado, los seres queridos de Samanata se abrazaron entre sí, con el consuelo de saber que al menos ahora la joven tendría justicia. Este caso creo que en particular nos recuerda un poco a lo que son los problemas de comunicación siempre en las relaciones humanas, ¿no? Más allá de que sean parejas, amigas o lo que sea. Porque creo que ellas dos, Jessica y Samanata, tuvieron que hablar en algún momento de sus sentimientos, de lo que les pasaba. Sí es verdad que no se sabe al 100% qué pasaba entre ellas, si tenían una relación en secreto o no. Vamos a tomar un poco como la versión de los amigos y del novio de ella y demás, que decían que no tanto la de Jessica, porque obviamente ella declaró lo que le convenía. Y teniendo en cuenta de que posiblemente ellas no eran pareja, sino que simplemente Samanata estaba como experimentando, creo que faltó mucha comunicación entre ellas de hablar de qué verdaderamente estaban haciendo. Entonces una terminó generándose una ilusión en particular, mientras que la otra no sentía nada específicamente. Y también pensar un poco en la responsabilidad afectiva, ¿no? En siempre como intentar entender que el otro puede tener sentimientos y hay que ser responsables y solidarios ante eso, ¿no? Obviamente no quiero que se malinterprete, creo que quede como que digo que Samanata se merece algo así o ni nada. O sea, obviamente que no. Simplemente trato como de sacarle algo que nos puede dejar pensando toda esta historia. Me parece perfecto que Jessica pague por lo que hizo porque fue espantoso. Y claramente, como el juez lo dijo, tiene que pasar toda su vida en la cárcel. Porque Samanata era una joven que tenía un gran futuro, era muy joven, tenía toda la vida por delante y su vida de la nada le fue arrebatada simplemente por eso, por una falta de comunicación, lo que sea, pero nada, obviamente jamás va a justificar lo que le hicieron. Espero les haya resultado de interés en general esta historia. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. También me ayudas mucho y apoyas mucho mi trabajo dejándole tu me gusta al video, dejando tu comentario o si no, compartiéndolo con las personas a quien creen que les puede interesar. En la descripción, como siempre, va a estar el link a mi botón de donaciones de PayPal. Y por aquí les dejo mi Facebook, que es la única red social que uso, y por acá en la pantalla les van a estar apareciendo un botón para que pueden suscribirse y videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y no crean que me olvide porque no, pero como siempre les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Hace mucho que no aparecen nuevos miembros, así que recuerden que pueden hacerse miembros por el precio más mínimo que existe en YouTube. Y en Argentina son 15 pesos mensuales, literalmente 15 pesos, no compras nada con eso en este país. Literalmente creo que absolutamente nada sale eso, así que bueno, es la nada misma. Bueno, esto fue todo por hoy, ahora sí les mando un beso enorme a todos por ahí, muchas gracias por verme y yo los veo en la próxima.